denuncia en el sistema de información a la investigación. Quiero dar las gracias a EQS y a Phil Fisher por haber organizado este evento y también presentarme al menos con quién estás hablando. Mi nombre es José Benítez, soy abogado penalista, consultor y auditor y compliance, pero aquí estoy en mi calidad de vicepresidente de la Asociación Red Flag. La Asociación Red Flag es una asociación de expertos en canales de denuncia y protección al alertador, una sociedad multidisciplinar en las que están abogados, detectives, complex officer, directores de seguridad, periodista, y que ayudamos a todo aquel que esté interesado en los canales de denuncia y la protección del alertador. Nuestra web es redflag.es y allí cualquier persona interesada en denuncia un alertador, pues ya nos encontraréis y os podremos ayudar. Pero bueno, estamos aquí para hablar de los canales de denuncia y su relación con el acoso, su relación mala relación. Lo veremos y a ver si entre todos podemos sacar una conclusión y podemos sacar algo bueno y limpio sobre el acoso y el canal de denuncia. Y para eso tenemos una serie de personas que presentar ahora por el orden de intervención. En primer lugar tenemos a Javier Jairán, que es socio en el área de penal Fisher, abogados. Una pequeña reseña, hablar de todos un rato, nos acabaríamos. Ayer aquí, luego con nosotros un abogado senior penal económico, con amplia experiencia en empresas en delito blanco y procedimiento penal corporativa de alta complejidad mediática. Ha sido ponente en diversas conferencias sobre derecho penal, colabora regularmente en la formación de posgrado. También tenemos a Isabel González Alfaro, licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, con más de 15 años de experiencia en el asesoramiento de los regulados, de hecho la competencia en asuntos de gobierno corporativo, nada menos que el actual de Natus. También tenemos a Jesús de Valiente, que con 30 años de experiencia en la seguridad, que ha desarrollado su carrera tanto en el ámbito público como en el privado. A lo largo de su trayectoria ha liderado integrales de entornos multinacionales complejos, empeñando cargos claves tanto en España como en el Reino Unido, lo que ha fortalecizo su capacidad para gestionar riesgos en contextos multiculturales. Actualmente es el director de seguridad corporativa para Ibérica y para Médica de Seguridad Vire. Por último tenemos a Lorena Perelló, que es una profesional con experiencia de éxito desarrollo de los negocios y análisis financiero, con más de 20 años de trayectoria. Actualmente el cargo de Business Manager de QS Group, implementando distintas herramientas relacionadas con el cumplimiento normativo. Una vez que os he hecho la presentación de las personas que van a subir aquí, muy brevemente la STEAC, será presentación que nos haga Javier para darnos el marco normativo de acoso, un poquito dónde está actualmente, y luego haremos un diálogo entre las dos personas, entre Jesús y Isabel, sobre todo el tema la complejidad del acoso y canal de denuncia. Finalmente, Lorena nos explicará cómo la gran software de QS nos puede ayudar a solucionar el tema. Y sin más preámbulos, y dando de nuevo las gracias a todos aquí, estáis online por haber venido, pues suba Javier y nos explique el marco normativo de las gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a los asistentes aquí conectados. Pues efectivamente, buena o mala relación es la pregunta, ¿no? Y aquí luego tendremos la oportunidad de verdaderos expertos, pero sin duda, después de 2 años de track record de una ley 2023, eso real y cierto es que esta ley, no quiero repetir la frase manida de para quedarse, es
evidente, pero lo que ha incrementado es esa información en las empresas sobre prácticas irregulares. Y hay un hecho también por nuestra experiencia, que la manera, digamos, la información que más se remite es la de acoso sexual, laboral o por razón de sexo. Y aquí nos podríamos pensar que esta ley 2/2023 tiene el patrimonio exclusivo de esto que es la protección del informante. Pero ni mucho menos. Tenemos que ir al 2007, hace casi 20 años en concreto, para ver que la ley de igualdad 3/2007 ya obligaba a las empresas a contar con unas condiciones para evitar este tipo de acoso tanto sexual como laboral, e incluso en su artículo 9 prohibía las represalias. Esto no es algo de hace 2 años, sino de hace 18, ¿no? Y aquí es verdad que esto no tuvo mucha repercusión, obligaba a las empresas a tener estos protocolos, pero quizás no era el momento, no estaba esta cultura compliance que después ha tenido esta formación hasta nos tuvieron que pasar 3 años para una reforma del Código Penal que incluyó la responsabilidad penal de la persona jurídica, como ustedes saben. Si bien no incluía estos delitos generadores de responsabilidad de personas jurídicas, pero sí que de alguna manera establecía canales de denuncia como responsables para atenuar la responsabilidad de estas por estos delitos que pudieran generar responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero tampoco había por la deficiente regulación de esta responsabilidad penal una cultura compliance. Tuvieron que pasar 5 años hasta el 2015, cuando aquí sí, en una evidente mejora del Código Penal, se incluían en esa 31 todos los requisitos que debía cumplir un programa de cumplimiento normativo. Y entre ellos, en último lugar, está el canal de denuncias, el buzón ético, como se quiera llamar, ¿no? Que ha recibido muchos nombres. Aquí ya se explicitaba, que era quizás lo que faltaba, pero sin embargo seguíamos sin tener estos delitos contemplados, generadores de la responsabilidad de la persona jurídica. Tenemos que irnos hasta el 2022, 7 años después, para que aquí, con la denominada ley del solo sí es sí, la 10/2022, estos delitos se tipificaran expresamente, tanto el de acoso laboral, en el 173.1, el que infligiera un trato degradante, como el acoso sexual, que ya venía, digamos, más clara esa responsabilidad, solicitar en favores de naturaleza sexual. A partir de este momento, ya estos delitos pasaron a generar responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero no solo eso, sino que aquí ya se decía expresamente, que quizás era lo que faltaba, y en un contexto ya de cultura compliance, gracias a ese trabajo que hizo la reforma del Código Penal del 2015, se establecía esa obligatoriedad de los canales y se decía algo así como arbitrar. Las empresas deberán arbitrar los procedimientos que crean oportunos para servir de cauce de información, de conducta de información, en caso de que se produzcan este tipo de infracciones en materia de acoso sexual, laboral, etcétera. Con lo cual, aquí ya tenemos que tienen una naturaleza dual, tanto pueden ser delictivas como infracción laboral. ¿A dónde nos vamos? Ustedes saben que el objeto, el alcance de esta ley, de la 2/2023, llega hasta infracciones o delitos graves. Si estamos hablando de acoso laboral y acoso sexual como conductas delictivas, están dentro del ámbito de la ley 2/2023, pero sin embargo también lo están
o pueden estarlo en la ley 10/2022, ¿no? De solo sí es sí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Y cómo articulamos, por ejemplo, las denuncias anónimas? Porque, claro, estamos hablando de informaciones o de tipologías delictivas, conductas que las sufre el propio informante o que las puede sufrir el propio informante. Pero para facilitar esta investigación, una investigación interna de la ley, según la ley 2/2023, con unos plazos diametralmente más reducidos y más garantistas en el protocolo de acoso, 10, 20 o 60 días, según esas infracciones son leves, graves o muy graves, y si no, pudiera prescribir una posible acción de despido. Es decir, aquí la cautela también es muy importante. Pero no solo esto, al final también encontramos con que después de esta ley 2/2023 se implementa también la ley que incluye las conductas LGTBI, pero es que en octubre tiene lugar la entrada en vigor de la Ley de Derecho de Defensa 5/2024, que de alguna manera viene a poner un poco a reafirmar las garantías y los derechos y garantías de las partes, fundamentalmente del afectado, que ya en la Ley 2/2023 tenía un reducido rincón en el artículo 2.2, en el que se decía que las investigaciones internas que han de realizar los responsables del sistema interno deben siempre respetar los derechos y garantías del proceso penal. Eso que parecía esquinado es la columna vertebral de esta ley a la hora de empezar a tomar estas investigaciones. Pero es que además se ve corroborado, confirmado por esta ley. ¿Y esto qué quiere decir? Oiga, pues que en la práctica se ha abierto una cuarta vía de iniciación procedimental por parte de las empresas. ¿Por qué? Porque una persona antes de la implementación de esta ley, para denunciar un empleado, pongamos, para denunciar un hecho delictivo cometido en el seno de la empresa, y que son eminentemente procesales, ¿no? Con lo cual, es una obligación más allá, so pena de que pueda tener algún cariz de invalidez o de nulidad la investigación que se haga. Pongámonos, por ejemplo, en una investigación que se hace accediendo al ordenador de un empleado sin ninguna política previa que restrinja o elimine esa expectativa de privacidad, lo que se llaman las políticas TIC, ¿no? Las políticas de uso de medios corporativos, en los que se dice que los medios corporativos son solo para uso profesional. En caso contrario, podríamos tener una pequeña, pues un tema de nulidad probatoria que podría afectar a la validez de la investigación después de estar 3 meses. Y porque en estos temas de acoso no olvidemos que también, además de la información de la víctima, la propia entrevista a la víctima, la prueba, digamos, circunstancial sobre la que se suele apoyar son correos electrónicos. Pero ¿qué pasa si además la empresa accede sin tener estas políticas TIC? ¿Podríamos estar ante la posible comisión de un delito por parte de la empresa de revelación de secretos personales? Pues cuidado con estas cuestiones, porque hay que preverlas de antemano. Y también aquí hay un cauce muy importante, el hecho de la remisión que hace la ley a el inmediato envío de la investigación al Ministerio Fiscal. Oiga, esto es muy claro que si la investigación se externaliza, debe privar el secreto profesional de abogados. No hay ninguna obligación de remitir una documentación que puede ser autoinculpatoria. Pero, ¿y si es la propia empresa la que hace internamente esta investigación también? Pues en la medida que pueda ser autoinculpatoria, esto tiene sus peros. ¿Y qué pasa también con el aseguramiento de la prueba por la obtención de estos correos que decimos que pueden ser pruebas circunstanciales en los temas de acoso? Pues si no de alguna manera no los depositamos desde el minuto 1 que tenemos noticia ante una entidad notarial o de alguna manera a un experto informático que pueda consignar la prueba y evitar que pueda haber algún acceso y que no respete la mismidad y la integridad de esa prueba, porque puede la otra parte, el afectado, decir o alegar que ha sido modificada,
y pues eso podría invalidar esa prueba, ¿no? Hay muchas cuestiones procesales que no han salido, pero que ya están empezando a escucharse y que son muy importantes. Y en medio del pastel, pues tenemos también ahora la Autoridad Independiente de Protección al Informante, que como ustedes saben, el pasado 9 de mayo fue ya la posesión, la toma de cargo, pero no tenemos consejo consultivo y tampoco se ha dictado la orden ministerial de pleno funcionamiento para esa potestad sancionadora y tramitación del canal externo. Con lo cual, bueno, pues estamos en un limbo jurídico que viene muy bien ahora escuchar a las personas que vamos a escuchar, porque hasta que no tengamos todavía unas guías, pautas o recomendaciones, que es lo primero que deberá emitir la autoridad, pues bueno, pues nos quedará improvisar e interpretar la norma de la mejor manera que cada uno sepa o pueda. Muchísimas gracias y a continuación vuelvo a dar la intervención a José. Gracias, Javier. Has explicado perfectamente el marco normativo. Lo único que yo me senté con unas dudas y cuando he venido aquí tengo todavía más dudas. O sea que, por favor, Isabel, si subís y Jesús, y vamos a ver. Creo que quién sabéis quién es Isabel y quién es Jesús. Sí, yo soy Jesús. ¿Ves? Vamos a ver. Yo me gustaría ir haciendo unas preguntas, a ver qué me respondéis a ello. Y luego, lo que no he dicho antes, y disculpadme, es que una vez que acabe Lorena, habría un turno de preguntas, tanto lo que estáis aquí como lo que estáis online, que podéis escribir a través del chat. Y así que, empezando este diálogo, ¿cuál o cómo ha sido la irrupción del personal de compliance en el tema del acoso, Isabel? Pues bueno, yo lo primero agradecer a EQS, a Phil Fisher y a Red Flag por la invitación para participar en este evento. Es una materia que la verdad que nos tiene en vilo desde la aprobación de la Ley 2/2023 y que hicimos una reflexión sesuda. Yo, no solo en mi empresa con los compañeros que formamos el área de compliance, sino con otros responsables de compliance de otras grandes o no tan grandes empresas, y creo que no hay una uniformidad en el criterio, o sea, no todos tenemos la misma percepción de cómo gestionarlo. Lo que yo siempre defendí, y justo en aquel momento también el equipo de personas de mi compañía estaba renegociando los protocolos, está justo a punto de aprobar el protocolo de acoso sexual o por razón de sexo. Teníamos ya un protocolo de acoso y la verdad es que me dieron mucho papel predominante. Entendieron muy bien que sí o sí hay un sistema integrado donde están todos los canales de denuncias de cualquier tipología que hay en mi compañía. No somos una entidad bancaria, tenemos o de seguros o de otro tipo que pueda tener mucha mayor tipología de canales. Nosotros tenemos el canal del código ético tradicional, el canal del informante ahora y los canales de acoso en aquel momento solamente integrados dentro del código ético, después ya independientes con un acceso independiente. Pero entendieron bien que como responsable del sistema interno de información yo soy la persona que canalizo todas las denuncias, sea cual sea la materia que entra. Otra cosa es que yo sea la responsable de la instrucción o que utilice el reglamento del código ético para la tramitación de esas situaciones. En ocasiones denuncian por acoso cuestiones que son claramente respeto a las personas, con lo cual nosotros nos sentimos en la libertad de recalificar en ocasiones, cuando la cosa es muy evidente, denuncias que fácilmente se tipifican como acoso porque también el denunciante desconoce la naturaleza de estas conductas y recualificamos como a lo mejor falta de respeto o durante la instrucción o incluso antes y la tramitamos desde esa manera. Pero una vez que yo recibo, y hay solo 2 personas en mi compañía que vemos todas las denuncias, una vez que recibo una denuncia por acoso, la analizamos y si es un acoso de naturaleza laboral o sexual por razón de sexo, o ahora ya el nuevo que se nos ha metido en el escenario del colectivo LGTBI, activo inmediatamente al equipo de personas. Yo contacto con el equipo de personas, lo pongo en sus manos y hacemos una coordinación del plan de actuación y tramitamos normalmente conforme a los protocolos. Yo creo que es mucho más garantista, está pensado para eso, responde a la naturaleza de esos protocolos y dejo el canal del informante para otras situaciones. De momento, y a expensas, como decía Javier, de que la Autoridad de Protección, la Autoridad Independiente de Protección del Informante nos dé pautas. Mientras tanto, un poco sentido común. Por tanto, veo que tenéis una coordinación entre recursos humanos y compliance. Sí, en mi caso es total.
Jesús, ¿en Seguridad Direct es así? ¿Lo hacéis de otra manera? Es bastante parecido. Bueno, primero igualmente muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de contar nuestra experiencia. En nuestro caso ocurrió lo mismo. Tuvimos estas discusiones, estas conversaciones cuando ocurre esto. También igual estábamos en el mismo momento aprobando el protocolo de acoso sexual o por razón de sexo y ya teníamos el de acoso moral. Y nos surgían las mismas dudas que os pueden estar surgiendo a todos, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos es un enfoque, vamos a decir, similar o híbrido, en el que establecimos 2 comisiones, una para cada uno de estos tipologías de acoso, y cada vez que llega, o sea, seguimos manteniendo esos canales exclusivos, vamos a decir, o no, en realidad no son exclusivos, pero tenemos esos canales directos para estos protocolos de acoso concretamente, pero también incluimos en los protocolos de acoso que el canal, vamos a decir, nuestro de denuncia, el canal ético, también es un canal incluido en este protocolo. Es una de las vías adicionales a las que se puede remitir la información. Entonces, independientemente de dónde llegue, bueno, yo formo parte tanto del comité de seguridad y salud de la compañía, donde también se trata el comité de acoso moral, también estoy en la comisión de cumplimiento, por lo cual lo que decidimos es tomar una decisión. Si me llega a mí, pues lo remito también a la misma comisión, y si llega a la comisión también nos llega a nosotros. Y es una forma de que, bueno, pues que no se nos escape nada, vamos a decir, y de que determinemos cuál es la mejor forma de gestionarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Isabel, que bueno, que la gestión luego, una vez que llega, hay que decidir quién la lleva. En nuestro caso, pues si es acoso moral y cuenta, digamos, con las características que definen lo que es el acoso moral, pues directamente a una compañía externa, y en el resto de casos somos nosotros los que realizamos el procedimiento de instrucción o la investigación interna. Y permitidme, vamos a ver, y con las denuncias anónimas, el gran reto de todos. Os llega una denuncia anónima, una víctima, ya sea de acoso sexual, laboral, por razón de sexo. ¿Qué hacéis? Porque yo he oído de todo. Nosotros somos muy de admitir. Lo que ocurre es que... No, cribamos. O sea, yo siempre damos paso o entrada a todas las denuncias. Por supuesto, están admitidas anónimas en todas las tipologías, en todos los canales. Otra cosa es que el anonimato a veces perjudica el conocimiento de los hechos o la continuidad de la investigación. Pero hemos tenido cosas muy inverosímiles que dices, ¿y yo qué hago con esto? Si intentas tirar un poco del hilo a través del canal de EQS, tienes un canal de comunicación seguro con esa denunciante anónimo, y si está bien y quiere contestar algún elemento adicional de prueba que hemos solicitado, podemos seguir. A veces tienes elementos. Claro, denuncias abiertas sin concretar víctima y sin concretar hechos... Complicado. Pero no es que yo inadmita la denuncia, simplemente que no puedo continuar. Mi investigación se cierra y no sigue. Pero no solo en el ámbito de acoso, en cualquier ámbito de cualquiera de las denuncias que entran por el canal. Pero nuestra política es, aparte nosotros como entidad cotizada ya veníamos muy condicionados por las recomendaciones de gobierno corporativo de la CNMV, que nos establecían como buen gobierno, como práctica de buen gobierno, tener canales de denuncias que permitieran el anonimato. Entonces yo lo llevo en el ADN. Ya lo teníais en el ADN, no hace falta que lo pusiera la ley 223. No. A pesar de la ley de protección de datos, que en un momento dado parece que teníamos ahí como... Pero bueno. Sí, en nuestro caso es exactamente igual. Yo creo que en primera instancia tú tienes que admitir cualquier tipo de denuncia, aunque sea obviamente anónima. Es verdad que además ahí estas discusiones también ocurrieron en el ámbito de cómo generamos estos protocolos de acoso, si recomendamos o no la identificación de la persona denunciante, etcétera. Y es lo que hacemos. En nuestro protocolo lo que hace es recomendar, en todo caso, la identificación de la supuesta víctima,
porque hay veces que es un tercero el que lo denuncia también. Entonces, lo recomendamos, pero podemos iniciar la investigación si tenemos elementos para ello. Sobre todo, por ejemplo, un acoso moral. Hay veces, imaginaros un colectivo, nosotros que tenemos muchos call centers, ¿no? Donde te dicen quiénes son las personas que cometen el acoso moral, pero no te dicen quiénes son los perjudicados porque quieren mantenerse en el anonimato por miedo principalmente a las represalias. Obviamente tienes elementos para iniciar una investigación, hablar con testigos de un departamento que es bastante grande, tú tienes un organigrama entero y eres capaz de ver, y a lo mejor te estás sentando con uno de los denunciantes, no lo sabes, pero bueno, recabas la información. En la parte de acoso sexual varía bastante, es más difícil, sobre todo también por varias razones. O sea, yo creo que hay que entender que o hacer entender, ¿no?, al propio denunciante que muchas veces el saber su identidad es por tomar medidas preventivas y cautelares que protejan a la víctima. Podemos tomar medidas organizativas, cambiar a una persona de departamento, cambiar a una persona de centro de trabajo. Podemos tomar incluso medidas de una suspensión de empleo, que no de sueldo, al posible denunciado, porque vemos ya que nos presenta unas evidencias que son suficientemente interesantes para iniciar ese proceso y luego también de cara a un hipotético proceso judicial posterior, pues también presenta garantías del propio procedimiento, ¿no? El poder decirle, ¿no?, en ese principio de contradicción, poderle decir a la persona quién te está denunciando y por qué. Entonces, con todo esto coincido. O sea, mi recomendación es que ya en los protocolos indiquemos que es posible la denuncia anónima, pero sí que es verdad que en la práctica hay muchas veces, yo he tenido el caso de que no se me decía no solamente el denunciado, sino el denunciado. O sea, hay una persona que cometió un día en un evento de trabajo una situación de supuesto acoso sexual. Entonces, lo intentas y ya llegas a un momento en el que si no nos da más información tenemos que cerrar el caso. Y te frustra, porque como parte de estos equipos, el saber que tienes una persona que ha podido cometer este tipo de actuaciones, pues es algo difícil, pero si es su elección, no podemos continuar con ello. Jesús, y sobre todo en cuanto al acoso laboral, ¿qué participación o cómo hacéis participar a la representación sindical? O si lo hacéis. Bueno, forman parte de la comisión del acoso, que llamamos nosotros. Ellos, o sea, en la comisión del acoso tenemos representación legal de los trabajadores, y uno de los canales, digamos, dedicados, ellos tienen acceso directo a ello, a ese canal. Y forman parte en todo. Y de hecho, una vez que termina, si realmente, cuando se toma esa decisión de es un caso que debe ser analizado y investigado como acoso moral, ellos forman parte de esa decisión también. Y cuando la empresa externa que realiza este tipo de procesos nos entrega el informe, se comparte con ellos y se comparte con ellos la decisión que se tome con respecto a sanción disciplinaria o no, o las medidas organizativas que se deban de tomar, o las medidas de, bueno, pues, por ejemplo, apoyo psicológico a la víctima, etcétera. Todo este tipo de cosas. O, oye, necesitamos hacer en un área concreta unas jornadas formativas clara de, oye, conducta entre compañeros, etcétera. Pues ellos también participan en ese debate y es la forma en la que, digamos, bueno, es una forma muy colaborativa en la que existe muy poca fricción a la hora de la toma de decisión y a la hora de encontrarte con un elemento más en contra de tu propia decisión o de cómo has realizado el procedimiento. Somos muy transparentes y creemos que es la forma que más nos está ayudando a llevar a cabo esto. ¿Parecido vosotros en Naturgy o diferís? Bueno, no, en Naturgy la participación de la representación sindical está limitada al protocolo de acoso sexual y por razón de sexo o al actual que acabamos de firmar del colectivo LGTBI. El protocolo de acoso laboral
no compone, o sea, no prevé la participación de la representación sindical. Y en todo caso, solo si el trabajador denunciante lo requiere. Nunca negamos a un denunciado participar o acudir a una entrevista en el caso de que se convoque a alguien para tomarle declaración, que acuda con abogado o con un representante sindical si quiere, pero más a modo consultivo que a modo de intervenir en el procedimiento de instrucción. Pero en el laboral, en ningún caso. En el sexual y por razón de sexo LGTBI, solo a requerimiento del denunciante, que active la comisión instructora, que estará compuesta por representantes de los trabajadores y por personas de la compañía. Y como digo, solo en ese caso. Yo no he tenido experiencia hasta la fecha de que ningún denunciante haya activado la comisión instructora. Normalmente pretenden o están conformes con que un externo, que quizá por garantizar la imparcialidad y además la custodia de pruebas, organizar, porque un acoso no cabe pensar que pueda terminar más allá que con un despido. No puedes prejuzgar, pero sí anticipar que la investigación y la instrucción se haga con todas las garantías, tú comentabas antes, Javier, para evitar luego problemas de nulidades ni de terminaciones que no sean las que tienen que ser, ¿no? Pero, y esto también lo hacemos porque si yo entiendo que las denuncias las tengo que tramitar por la Ley de Protección del Informante con la normativa de la política del canal del informante, es que no permitiría... Esa es la pregunta, perdóname que te interrumpa, que os iba a hacer posteriormente. La conjugación de los protocolos de acoso, los tiempos de la denuncia, como ha dicho Javier, los 10, 20, 30 días, con la ley 2/2023. Hacéis predominar una, otra, como es vuestro caso. Perdona que te interrumpe. Acaba tú, que te interrumpe a ti, por favor. Pues depende de lo que active, ¿no? Nosotros hasta la fecha, mientras no haya unas instrucciones claras de la Autoridad de Protección del Informante, cuando recibimos una denuncia de un conflicto interpersonal, de un acoso en el que solo se refleja un comportamiento de una persona con otra, no hay intervención de la empresa, mi jefe lo sabía y no ha hecho nada, o incluso me ha incitado a que tenga esta conducta. Solo cuando es simplemente fulanito me está dando tareas extraordinarias, o bueno, lo que es la típica conducta de acoso, nosotros somos de la opinión de no interviene la Ley de Protección de Informante, interviene el protocolo de acoso y los plazos mucho más reducidos. Claro, excesivamente. Pero bueno. Sí, bueno, pero también te digo que al final yo soy abogado y los plazos están para cumplirlos, para lo bueno y para lo malo. Si tengo 2 días, lo hago en 2 días, si tengo 3 meses, lo hago en 3 meses. Con lo cual, o sea, yo, mi experiencia, porque en esos 3 meses se me han metido otros tantos vencimientos que he ido gestionando pues según he podido. Luego, cuando no soy más ágil porque sea unos plazos u otros, o sea, porque sea una materia u otra, sino porque el protocolo me marca los plazos. Y para mí los plazos son sagrados. Los plazos son sagrados. Es lo mismo que antes con lo de la cotizada, pues esto también va en el ADN del abogado. Con lo cual, se puede hacer perfectamente. Y al final incluso mejor, porque las denuncias de otras materias que no son de acoso acaban alargándose más de lo necesario. Algunas son complejas, las investigaciones de fraude no son sencillas, a veces necesitas muchas actuaciones, pero incluso en ese caso nos eternizamos, mientras que en un acoso, tienes una víctima que quieres proteger o no, porque no necesariamente, lo hablábamos antes, no puedes prejuzgar, el que se presente una denuncia de acoso no es sinónimo de que haya un acoso en realidad, pero estos temas hay que resolverlos rápido, aunque no haya medidas cautelares, aunque ya no estén en contacto directo. Hombre, no puedes tener la sospecha de un empleado que es con un comportamiento de acoso 3 meses, me parece gravísimo. Entonces, así funcionamos. Jesús. Exactamente igual. O sea, yo creo que ahí, nuestro enfoque es ser lo más garantista posible, es decir, utilizar el menor tiempo posible dentro de los plazos que están establecidos en los protocolos con respecto a la legislación correspondiente y de momento, a no ser que cambie nada, es donde iremos, sobre todo también por una lógica, como ha comentado Isabel, estos temas deben ser muy prioritarios, tampoco son casos que constantemente tengas que recibas y que tengas que gestionar y que tu equipo tenga que gestionar.
Entonces, en el momento que ocurre uno, hay que darle prioridad y atenerse a los plazos establecidos, que yo también coincido, contra más, si más reducido está, lo vas a hacer mejor y más rápido y le vas a poner más foco. Entonces, bueno, es un poco lo que hacemos. Y una pregunta, vosotros en la protección, entiendo que tenéis al denunciante, y sobre todo en el tema del acoso, ¿tenéis algún ayudo psicológico que hacéis de alguna manera en Securitas o en Naturgy? Quien quiera de los dos. O sea, nosotros, bueno, todos los empleados contamos con un gabinete psicológico, y en estas situaciones lo que hacemos es activar o sea, obviamente decirle a la víctima lo que tiene a su disposición, que a lo mejor no lo sabe como empleado de la compañía, y darle todo el apoyo necesario, extraordinario, que sea necesario para solventar esta situación, que suelen ser bastante complejas a nivel psicológico. Y bueno, nosotros tenemos una unidad de riesgos psicosociales que activamos si vemos que participa incluso también en esa instrucción, acompañando a la persona, a la víctima o a la denunciante o al denunciante, en función de si es la misma o no es la misma persona. Pero depende del supuesto, que no siempre hay una afectación o no es evidente que haya una afectación psicológica que haga necesario, ¿no? Pero podríamos, o sea, estamos muy encima porque estos temas son muy sensibles. Muy delicados, eso está claro. Y una cosa que a mí me ha surgido, y hablando con compañeros, es el tema del ciberacoso. Si habéis tenido, cómo habéis podido solventarlo, yo lo encuentro muy complicado. Si las ciberestafas son complicadas, el ciberacoso, pues, ¿me podéis hablar algo, Jesús, al respecto? Sí, a ver, yo aquí en ese punto lo que siempre digo es que más allá de las conductas típicas de acoso que tú puedes imaginar, también hay otras conductas como puede ser, imagínate, lo que llaman la desconexión tecnológica, ¿no? El que tú a una persona la apartes de un grupo, pues en nuestro caso de Teams, o que la quites de los mensajes que suele recibir por correo electrónico de un departamento. Es decir, que hay que tener mucho cuidado, porque también sería un ciberacoso esta tipología, ¿no? Y luego los casos que hemos tenido van un poco por ahí, también por la presión a lo mejor exhaustiva a la hora de revisar los horarios que una persona está conectada o no está conectada fuera de horario, intentar conectar con una persona fuera de horario, etcétera. Eso es lo que quizás se ha dado más. Y bueno, ahora se abre todo este mundo, hablábamos antes de la inteligencia artificial. Exacto. Y se abre todo este mundo en el que a la mano de mucha gente va a ser muy fácil suplantar la identidad de una persona, generar una imagen que no es suya, incluso utilizar su propia voz para compartirlo, hacer bromas, o sea, vamos a entrar en un mundo donde la creatividad y la imaginación va a ser es el límite de quien lo quiera realizar, y ahí también el consejo es introducir estas casuísticas de ciberacoso en los propios protocolos. Ajá. Que quede también establecido que tenemos políticas para prevenirlo y para actuar en consecuencia en el caso de que ocurra, porque muchas veces a lo mejor una persona que comete este tipo de situaciones puede creer que, como lo estoy cometiendo en este ámbito, no es realmente el acoso, ¿no? Yo creo que digamos, el mensaje es: demos también visibilidad de que esto es un problema y de que esto también forma parte de lo que es acoso moral, o también en el ámbito del acoso sexual también, obviamente, para que lo metamos en los protocolos y en nuestras políticas, y que todos los empleados sepan que vamos a actuar y vamos a prevenirlo. A ver, es que es un melón complicado. Porque... Ya, pues, si no te lo preguntaría. O sea, nos pasa como comenta Jesús, que ahora no es infrecuente que cuando se plantea una conducta de acoso laboral, sobre todo acoso laboral, porque el acoso sexual
quizá, y yo tengo la suerte y toco madera, no es algo que tampoco se haga con esa misma frecuencia. No es que tengamos 20 millones de denuncias de acoso, pero hay denuncias de acoso laboral y de acoso sexual, pues prácticamente no. Sí. Pero las conductas de acoso laboral, al final, no sé si es también una percepción del empleado o es una realidad que es una tipología del acoso, del ciberacoso. Esto de que me han quitado de una convocatoria, no estoy en las reuniones, estoy en un grupo de Teams y ahora ya no estoy. Yo no sé si eso es ciberacoso o lo que nos hace es la tecnología, la digitalización de todos nuestros procesos, la mala costumbre que tenemos además en general de incorporar en las reuniones a 200 millones de personas que no pintan nada, que solo hablan dos y hay otros tantos que tú lo ves perfectamente, que están o sin cámara, cosa que es peor, o con la cámara que tú dices, vamos a ver, si se ve perfectamente que no estás atendiendo. Y de repente entra, sale, yo no sé a los que estamos aquí o que están conectados en remoto, mi jefe me mete, me pone, me quita, me saca, ahora estoy, ahora no estoy, ahora me cuenta, ahora no me ha contado y no me siento ciberatacada ni acosada. Es parte de las relaciones profesionales, como si cuando antes no había reuniones de Teams y ahora te llaman a esta reunión, ahora no, pero me lo dices con 5 minutos. Y eso de verdad es una situación de acoso. Entonces, pero es que la gente lo refiere como tal, ¿eh? O sea, la gente te presenta, fíjate, yo estaba en este grupo y ahora me han quitado. Chico, pues no tendrás que estar, yo qué sé. Bueno, sin prejuzgar, por Dios, esto no quiero frivolizar. Hay que ver, porque claro que puede ser una conducta que encaje con un acoso, pero también puede ser la naturaleza de las cosas. Pues yo qué sé, pues ahora pues no me he acordado. Mira, yo hoy he convocado mi comité de ética y cumplimiento y me deja el secretario fuera. ¿Le he ciberacosado? No. Digo, vámonos. Dice, ¿por qué? Digo, hombre, por Dios, porque tenemos reunión. Yo no le he ciberacosado. Son descuidos o innecesariedad de que haya tantas personas o que los días son diferentes y cada día estamos más trastornos que otros, ¿no? Pero, no sé, yo el tema del ciberacoso, sobre todo en laboral, ¿eh? Sobre todo suele ser también como un elemento adicional, ¿no? Este tipo de casuísticas de que, y además me ha sacado del grupo de Teams donde recibimos todas las notificaciones y vienen otras conductas que ya son más personales del día a día, etcétera, y entonces te muestran como evidencias, oye, mira, además me ha sacado del grupo o no me tiene en cuenta para esto o aquello, ¿no? Entonces, suele ser como un elemento adicional, estoy totalmente de acuerdo, y luego hay percepciones que obviamente luego tenemos que analizar y evaluar si realmente tenemos que proceder con una investigación o no. En una tipología como el acoso laboral, bueno, en general el acoso, donde la subjetividad está tan a flor de piel, es que ese tipo de situaciones me ha quitado, me ha puesto, te obligan a hacer un análisis, gracias a Dios que siempre contamos con el asesoramiento experto de terceros que hacen ese análisis concreto de las circunstancias, pero oiga, mire, ¿yo cómo puedo evaluar con una reunión, con una cadena de Teams en una reunión concreta donde usted no está, si es un acoso o es que no tenía que estar? O es que se me ha olvidado, lo que decía antes, yo qué sé. Complejo. Bueno. O sea, no nos facilita la era de la digitalización, no nos facilita la labor. A modo de anécdota, hablando de inteligencia artificial, estuve el otro día en un congreso y la Complex Officer de MediaPro está hablando que ya están haciendo la gestión de riesgos de la inteligencia, el análisis de riesgos de la inteligencia artificial, de lo que les puede suponer como riesgo la utilización de la inteligencia artificial. Están yendo muy por delante que de todas las empresas. Sí. Bueno, se lo preguntamos a Copilot a ver qué nos dice. Sí, ChatGPT. ¿Habéis vosotros adecuado las políticas debido a las denuncias que desde que tenéis el canal, las denuncias han hecho cambiar las políticas, adaptarlas a las denuncias, modificarlas de alguna manera? A ver, nosotros los protocolos de actuación para el acoso sí que los adaptamos para hacer una referencia a la existencia de la Ley de Protección del Informante y que aquellas denuncias que entren dentro del ámbito de actuación, y esto es lo más subjetivo del universo porque la ley tampoco es precisamente clara, ya la persona que lo lea que lo interprete. Yo lo hago a mi manera. Aquellas denuncias que entran dentro del ámbito de actuación de la Ley de Protección del Informante se tramitarán por la política y el reglamento de protección del canal del informante, y aquellas otras que no,
por el sistema, por el protocolo de acoso correspondiente, con lo cual sí las hemos adaptado, por supuesto. Y yo antes lo comentaba con Lorena, incluso mi propio reglamento del Código Ético de toda la vida tradicional es que lo tengo que cambiar. Y no lo hemos hecho, pero está en proyecto para este año. Porque la actualidad manda y al final el cómo la gente se acerca a ti, no solo en acoso, sino en otras disciplinas, y lo que aprendes tramitando, instruyendo, escuchando, viendo tiempos de respuesta, instrucciones que en 3 meses deberían haber estado resueltas o que en 6 meses es imposible haberlas resuelto. Hay que ir un poco haciendo actualidad o actualizando nuestras normativas y sin duda. Sí, igual. O sea, hemos adaptado según van surgiendo nuevas normativas, etcétera, pues es lo que vas adaptando, pero no te diría que por la forma en la que gestionamos las denuncias hemos tenido que adaptar nada. Nuestras políticas yo creo que cubrían suficientemente nuestros protocolos que tenemos actualmente. Pero sí que entiendo que se ha llevado tanto el acoso a una madurez del sistema. Es decir, han incrementado las denuncias por acoso, se han incrementado las denuncias en general, y eso lleva siempre a una madurez del propio sistema de interno de información. Eso entiendo que sí. A ver, nosotros eso sí que sí, y además lo hemos hecho con Lorena precisamente. Ya teníamos el producto migrado a EQS antes de que entrara en vigor la Ley de Protección del Informante o incluso que firmáramos el protocolo de igualdad o la ley del CSI y toda la normativa de acoso sexual. Y en ese momento nos planteamos, tenemos un botón que pone canal de denuncias y ahora tengo que tener un sistema integrado. ¿Cómo lo hago? Por supuesto que estuvimos haciendo un análisis de cómo adaptar sistemas a la normativa y no la normativa a los sistemas, que también nos plantea muchas veces en el mundo jurídico, desde luego, muchos debates. Y lo que nosotros hicimos fue redenominar el canal de denuncias de Naturgy, aunque nadie sepa lo que es, pero es el sistema interno de información de Naturgy. No es evidente que sea canal de denuncias, y yo siempre lo digo así, pero la norma no la he puesto yo. Y dentro del sistema interno de información hay un botón en el que tú accedes para presentar una denuncia del canal del informante o del código ético. El denunciante no sabe si esto tiene protección del informante, del reglamento o de la norma que me he aprobado yo. Con lo cual, cuando yo recibo en ese botón una denuncia, automáticamente la recibo yo. Sí, la recibimos 2 personas. ¿Jesús, tú también lo recibes? Sí. Y yo le asigno la normativa por la que se va a instruir esa denuncia. Y hay otro botón que incluye además en esa primera casilla las denuncias de acoso laboral, porque recordad que os he dicho que no tienen una comisión instructora, no tienen unas singularidades específicas de procedimiento y son similares al código ético, aunque se aplique el procedimiento del acoso laboral. Con lo cual, cuando yo le doy entrada, le indico al denunciante que doy entrada a su denuncia con el protocolo que se va a tramitar por el protocolo de acoso laboral. Y ha puesto su denuncia en el buzón de denuncias. Y hay otro botón que pone denuncias para acoso sexual o por razón de sexo y muy recientemente y LGTBI. Y cuando pinchas ahí tienes un desplegado y te dice, ¿quiere usted denunciar acoso sexual por razón de sexo o LGTBI? Y ya las singularidades, si quiere usted comisión instructora, no quiere usted comisión instructora. Y las preguntas específicas que responden a cómo se ha aprobado nuestro procedimiento. Y eso, por supuesto, nos ha obligado a hacer un desarrollo, un mini desarrollo, una interfaz nueva para que el sistema se adecue a nuestro procedimiento. Claro. Sí, exactamente igual. Nuestro sistema también, se adapta a los protocolos que tenemos para poderle al denunciante facilitar y generar la menor fricción posible a la hora de decidir, voy a poner una denuncia, de que tú tengas un canal por el que entras muy similar, a través de que entras en ese canal, tú ya luego puedes ir yendo en la dirección en la que debas ir, ¿no? Y dándoles las opciones que están establecidas en nuestros protocolos. Es muy similar, hemos tenido que adaptar el sistema para ello, pero bueno, también nos ofrece muchas garantías a nivel de centralización y a nivel de poder asignar qué procedimiento vamos a llevar a cabo o qué persona va a llevar a cabo este procedimiento.
¿Y cómo medís vosotros la efectividad del SID, del Sistema Interno de Información? ¿Tenéis algún sistema para decir, oye, pues me está funcionando bien, medidor más de compliance? ¿Y tenéis algo específico? Bueno, nosotros identificamos indicadores de comportamientos a través de las denuncias que entran en el sistema, pero no hemos tenido nunca ninguna necesidad de medir la eficacia del sistema porque ha funcionado bien desde el principio. No hemos recibido quejas ni solicitudes de auxilio judicial para ver cómo puedo presentar una denuncia porque no soy capaz de entender cómo funciona el sistema. Nosotros, por nuestra parte, sacamos KPIs de lo que hay dentro del sistema y eso nos permite, antes lo hablábamos, ¿verdad, Jesús? Claro. Si vemos que en un departamento en concreto resulta que ahí se han concentrado denuncias contra una persona o un equipo en concreto, pues dices, sacas conclusiones, pero no por el sistema en sí mismo. Sí, no. Pero lo cual me permito deducir de lo que tú dices, y ahora Jesús también me lo dirá, de que realmente tenéis bastantes, o tenéis denuncias. Sí. Yo entiendo, personalmente, si tenéis denuncias porque el sistema funciona. Bueno, sí. Cuanto menos es fiable para las personas. Sí, bueno, yo creo que... Porque si no fuera fiable, no lo utilizarían. Y eso pasa en empresas. Sí, supongo que es una manera de medirlo. También nosotros aprovechamos cada actividad formativa que tenemos dentro del área de compliance para sacar nuestra cuña publicitaria y hablar del canal de denuncias, de la confidencialidad, del anonimato, de las poquísimas personas que intervienen en eso. O sea, bueno, creo que es un poco todo, por supuesto. No es lo mismo tener un canal, bueno, ya no sería posible, pero un correo electrónico, ¿cómo garantizas el anonimato en un correo electrónico? Pero bueno, imaginemos que manda pepeperez@gmail, pues no sabes quién hay detrás de Pepe Pérez y el denunciante no se llama así, obviamente. Pero claro, o sea, para los denunciantes el hecho de darle esa publicidad y que haya un sistema que garantiza el anonimato, que no te hace necesario dar un correo electrónico ni nada, también pienso que le da la confiabilidad. Pero es que siempre hemos tenido un sistema. Desde que yo vivo en Naturgy, en el área de compliance, siempre hemos tenido un sistema, con lo cual tampoco te sé decir si ha mejorado mucho o no. ¿Y es tu caso? ¿También tenéis sí, bastantes denuncias? Sí, al final, como decía Isabel, todas las iniciativas de sensibilización, concienciación, formación sobre todos estos asuntos, al final generan ese nivel de conciencia de cómo, de qué debes hacer y de cómo lo puedes hacer, ¿no? Poniendo mucho foco en oye, esta es la forma en lo que lo puedes hacer, vas a tener como decía Isabel, este es el equipo dedicado que va a realizar esto, etcétera. Pero sobre todo, según va pasando el tiempo, cómo ves que esa cultura de compañía se va ganando madurez y que la gente tiene confianza en que la gestión y que la reacción de la compañía cuando realmente se recibe ese tipo de denuncias es la adecuada y se hace bien, porque sorprende, pero eso se nota. Y entonces sí que hemos visto un incremento, o vamos viendo un incremento, antes lo comentábamos, que el incremento cuando lo compartimos en la comisión de cumplimiento nunca lo vemos como algo negativo, al revés, lo vemos como algo que genera confianza. Y a su vez sí que medimos algunos KPIs, pues oye, de todas las denuncias que recibimos versus las que realmente estaban bien catalogadas o luego realmente no tenían esa entidad o no, pues eso nos puede dar un poco de si la efectividad del sistema es la adecuada o de la efectividad del programa completo de sensibilización para que la gente entienda lo que realmente debe comunicar, ¿no? Y efectivamente compartimos KPIs y en el caso de que veamos lugares donde puede ocurrir o hay cierta reincidencia, pues ahí podemos tomar medidas adicionales de no solamente gestionar ese caso concreto, sino tomar medidas adicionales desde el punto de vista de cumplimiento para pues, formar o sensibilizar o hacer cambios organizativos, etc. Y normalmente cuando hablamos con empresas, a ver si es vuestro caso, la inmensa mayoría, digo inmensa mayoría, y vosotros rectificarme si es así, las denuncias son anónimas. ¿Es cierto en vuestro caso? No.
Tenemos denuncias anónimas. Pero si hablamos, las últimas empresas que nos estuvimos hablando, es decir, más del 50-60% son denuncias anónimas. No. No es vuestro caso. No. ¿Y tú, Jesús? O sea, en nuestro caso... ya lo voy a medir por curiosidad. No te podría decir el porcentaje, muchas son directamente, dicen quiénes son. En otros casos marcan quiero permanecer en anonimato, en el momento que pides evidencias, en el momento que pides una reunión, acceden a ella y quieren mantenerla. Por lo cual no realmente la mayoría son anónimas. Muy bien. Dejamos ahora el tema. Luego espero que haya preguntas, porque veis que son unos crack y contestan a todo con una fiabilidad tremenda. Y damos pasos a Lorena para que os pueda presentar el sistema que tienen, su sistema de software en EQS. Muchas gracias. Nos quedáramos aquí. Como queráis. Bueno, pues ante todo muchas gracias por esta audiencia y sobre todo por nuestros magníficos ponentes que me han dejado el terreno súper bien abonado, porque lo que voy a explicar básicamente nos va a confirmar todo lo que están haciendo ellos desde sus compañías, y Javier también, pues con ese marco legal que nos ha abierto, me facilita mucho lo que yo hoy les quería contar. Mi nombre es Lorena Perello, estoy trabajando para EQS Group, es una empresa alemana listada. Estoy trabajando con EQS desde hace más o menos 10 años, bueno, va a ser ahora 10 años, y básicamente me encargo en el team internacional, claro, ellos son alemanes, para ellos nosotros somos internacionales, en implementar pues, soluciones, herramientas digitales del compliance, básicamente, ¿no? Entonces, pues, uno de nuestros grandes sitios es España, donde además tenemos nuestro hub de servicios de Customer Success, que da servicio a todo el mundo, a todos nuestros clientes a nivel mundial. Yo lo que les he venido aquí a contar un poco desde nuestra experiencia, desde nuestro lado, era un poco pues, el origen de esta integración que hemos ido viendo de las compañías en sus canales de denuncias versus hacia su sistema de información, aunando distintos canales dentro de la propia herramienta. ¿De acuerdo? Puedes pasar gracias. Básicamente se debe pues, a tres conceptos para mí este origen, ¿no? Una clara es que volvemos a nombrar la Ley 223 de 20 de febrero de la protección del denunciante, donde bueno, pues, las denuncias de acoso son una posible infracción de código ético y también una posible infracción penal. Las compañías incluyen la infracción dentro de su catálogo de categorías, dentro de ese sistema de información, y esta ley también nos damos cuenta que propicia a que las compañías quizás dejen de hablar un poco de canal de denuncia hacia sistema de información como aquel sistema que aúna distintos canales donde alguien que está relacionado con la empresa tiene una inquietud y desea comunicar a la empresa, por supuesto, siempre con el margen legal que tenga que proceder. También otra cosa que nos dimos cuenta en este origen, en la siguiente diapositiva, es algo que también hemos visto la evolución desde esta ley, precisamente, que es el responsable del sistema de información. En concreto, con la parte del canal de acoso, hemos visto esa evolución desde recursos humanos hacia cumplimiento, o mejor, esa integración de los dos equipos. Antes era puro casi recursos humanos quien gestionaba este tipo de incidencias, este tipo de infracciones, y ahora lo que vemos es que desde que la ley se transpone en España, donde además en el caso de España nos exigen que haya un responsable del sistema de información, que puede ser un órgano colegiado o una persona individual, pero que siempre se tendrá que delegar en una persona física, sí que nos hemos dado cuenta que cada vez ha adquirido más importancia el compliance officer en todos estos asuntos. También, por tanto, eso engloba las denuncias de acoso.
¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que vemos que hay una gran coordinación entre los dos equipos, aunque nosotros muchas veces nuestro principal interlocutor es el Compliance Officer, que es el que nos da las pautas de cómo quiere trasladar esos procedimientos a la herramienta, pero lo que estamos viendo es que las tareas se acaban compartiendo entre los dos departamentos, ¿no? Está claro que la aceptación y el trámite de la denuncia en su mayor parte de las veces, aunque sean también para el canal de acoso, lo acostumbra a hacer el Compliance Officer. ¿Por qué? Porque el Compliance Officer al final tiene el know-how de cómo entran las denuncias, de cómo las tiene que tramitar y además también conoce muy bien el procedimiento, con lo cual es una sinergia perfecta, ¿no? en esta tarea inicial. Después es cierto que en cuanto a la investigación, la resolución, es decir, toda la instrucción, el contacto con el empleado y además las entrevistas sobre todo, se ve mucho más implicado quizás el Departamento de Recursos Humanos, además también apoyado en ese factor psicológico, ¿no? En cuanto a la consecución de la investigación. Otro de los... si puedes pasar, por favor, Karen, gracias. Otra de las grandes ventajas de esta integración, este canal de acoso dentro del sistema de información, es esa fácil adaptación del procedimiento. Como comentaban nuestros ponentes, yo tengo un procedimiento y lo tengo que adaptar a la herramienta, con lo cual nuestra herramienta, o seguro que casi todas las herramientas que hay en el mercado, tienen una fácil adaptación a los procedimientos. La nuestra lo tiene, desde luego, y en cuanto a los requisitos que puedan generar los protocolos de acoso. Por ejemplo, se ha hablado aquí, confidencialidad, seguridad, trazabilidad. Si yo quiero una seguridad en las pruebas, una confidencialidad de quién me está reportando esa denuncia, de quiénes son los testigos, de quién es la víctima, la trazabilidad de todas esas denuncias, ¿no? Si yo mañana tengo que probar esa parte, cómo admití yo a trámite, cómo se realizó toda esa tramitación hasta que entré en la instrucción, todo eso se va a poder trazar y se va a poder auditar porque realmente la herramienta no permite equívocos. Números identificativos de las denuncias. Se consta en casi todos los protocolos de acoso. Tienes que tener un número identificativo de la denuncia. El sistema de información lo ofrece. Formulario customizable. No es lo mismo una denuncia en el canal ético, en el canal de compliance, que una denuncia en el canal de acoso. Lo hemos visto aquí porque realmente las preguntas que tú le vas a hacer a ese denunciante son radicalmente distintas. Bueno, tampoco tan radical, pero sí que es verdad que tienen ciertas diferencias y que ese canal lo tendría que observar. Acceso exclusivo a las personas apropiadas vía granularización de los permisos. Esto es súper importante, el principio de la necesidad de conocer. No es necesario que todo el mundo que esté dentro del sistema de información tenga información de todas las cosas que estén ocurriendo allí. El sistema de información, en concreto el DQS, el que yo represento, el que ayuda a implementar a nuestros clientes, permite la granularización absoluta de todas las funciones dentro del sistema. Si nosotros, por ejemplo, como contaba Isabel, tiene dos entradas, canal ético y canal de acoso, nosotros somos capaces, en la parte de atrás, de que los permisos para cada uno de los canales esté absolutamente separada. Hay murallas chinas si es necesario. Con eso garantizamos el que si, por ejemplo, el compliance puede entrar en los dos canales, lo puede hacer como responsable del sistema, pero si las personas de recursos humanos que solamente van a tener que tener acceso al canal de acoso, con esa granularización de los permisos van a conseguir perfectamente esa efectividad. Publicación de la información, políticas, procedimiento, protocolos dentro del sistema. El sistema ofrece también la posibilidad de que tú publiques todos esos procedimientos y que por lo tanto los puedas firmar, que es muy importante. Petición explícita de activación del protocolo por parte de la víctima. Es un formulario, es adaptable, podemos incluir esa pregunta y lo podéis tener como validación de que esa víctima en un momento dado solicitó la activación del protocolo. La aceptación a trámite de la denuncia, evidentemente tú vas a tener ahí la capacidad de entrar en la denuncia, de tramitarla, aceptarla o no, etcétera, etcétera. Y la investigación y resolución, como decíamos, con equipos mixtos en las investigaciones. Dicho esto, voy a ir un poquito al lado de mis compañeros de tecnología y disculpadme que os dé
o que me deis la espalda a vosotros, porque me gustaría enseñaros en este momento un poquito la herramienta para que veáis todo lo que hemos estado comentando durante toda la sesión, tanto los ponentes como ahora en esta presentación. Hemos ido explicando un poquito en qué consistía este canal de denuncias y os voy a enseñar la herramienta, aunque sea de una manera muy ágil, muy rápida, porque no sé si tenemos tanto tiempo. Bueno, pues ya podemos enseñarla. De acuerdo. Aquí lo que veríais es una demo, evidentemente es una demo, no pertenece a ninguno de nuestros clientes y es una demo que hemos construido a propósito de esta charla, porque lo que os queríamos enseñar es cómo esto en el terreno, cómo se traduce, todo lo que hemos hablado aquí, cómo se podría traducir. Como veis, esto es un sistema interno de información, es un sistema con todas las garantías que hemos comentado de confidencialidad, trazabilidad, seguridad de la información. Esta URL es la que nosotros entregamos a nuestro cliente, le ayudamos a implementar y este va a publicar en el lugar adecuado, que acostumbra a ser, como todos sabéis, la página web de la compañía. Y este es el aspecto que el denunciante va a ver de esta URL cuando entre en el sistema. Como veis, pues podemos poner aquí un texto de bienvenida, todo esto es editable, todo esto es customizable, el cliente también va a poder colgar aquí su política de privacidad. Y lo que vemos aquí, que es lo más importante, es que aquí hay varios botones. Veis que hay 4 botones aquí abajo blancos informativos más el buzón de comunicación y luego hay 2 botones ejecutivos que son los que están coloreados. Normalmente ponemos aquí, pues lo customizamos con el color corporativo de la empresa. Fijaros lo que os quería enseñar. Habréis visto muchísimos canales de denuncia. Nosotros lo que estamos haciendo cada vez con más clientes es dividir, como Isabel os ha explicado además, el sistema de información, todas las denuncias de código ético, las hemos dividido en canal del informante, código ético, pero también hemos abierto la posibilidad de entrar a través de un canal de acoso, a través de un formulario distinto, con las mismas garantías, con las mismas capacidades de trazabilidad y la misma facilidad para el denunciante para entrar en un solo sitio. Fijaos, esta URL es la que nuestro cliente va a colgar en su página web y simplemente con un clic va a poder acceder al canal que realmente tenga que acceder. El canal ético, bueno, pues este no es nuevo, ya sabéis más o menos cómo funciona y simplemente lo que he hecho ha sido pues una demo de lo que podría ser un formulario del canal de acoso. Evidentemente vais a ver que la primera pregunta nos interesa situar en qué país ha ocurrido la falta. ¿Por qué? Porque yo puedo tener empleados de España, pero que estén ahora mismo desplazados en Italia, desplazados en Chile y que allí ocurra algo relacionado pues, con ese canal, ¿no? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, España y lo primero que vemos aquí es este pop-up en que nos está haciendo una advertencia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es separar las denuncias de acoso de las denuncias del canal ético, aunque vayan al mismo repositorio, pero que allí en ese repositorio van a ser tratadas de manera distinta y sobre todo por personas a lo mejor distintas. Les recordamos que este canal pues, está destinado a situaciones de acoso laboral, sexual o por razón de sexo, cualquier otra forma de acoso del trabajo. Fijaos, estamos advirtiendo al denunciante que si no está dentro de esa tipología, que directamente se dirija al canal anterior que le mostrábamos que era el canal ético, el canal del informante. Si yo quiero seguir adelante, ya clico el sí y se me abre el formulario. El formulario es totalmente adaptable. Os he hecho un ejemplo práctico de lo que podría ser un formulario en una compañía. Veréis que vemos el nombre de la víctima, el puesto de trabajo, centro de trabajo de la víctima, persona denunciada, nombre de la persona denunciada, es decir, los datos de la persona denunciada y podemos también desplegar qué tipo de relación jerárquica tienen estas dos personas, que está en la mayoría de los protocolos, y los hechos que desea comunicar. El tipo de acoso, que podría ser una de estas posibilidades, perdonad, aquí. Una caja más grande para que el denunciante nos pueda contar con sus palabras lo que le ha pasado, la experiencia que ha tenido. Y después podemos incluir distintas preguntas como serían, pues, ¿ha sufrido represalia de los hechos que comunica? ¿Ha comunicado estos hechos a otra persona o ha publicado en algún medio? Siempre nos va a interesar saber si ya ha acudido a otro medio que no sea la propia empresa. Y
también tenemos la opción de preguntarle si quiere activar el protocolo de acoso y si también quiere que compartamos esa información o esa instrucción con, por ejemplo, con la representación con los sindicatos. Finalmente, aquí hay una pregunta que os la pongo, que la tenemos puede estar en cualquier canal, no tiene por qué ser simplemente esta, pero que se refiere a un potencial conflicto de interés. Bueno, pues si, por ejemplo, yo soy el Departamento de Cumplimiento, Recursos Humanos, Seguridad Social, que posiblemente seamos el órgano colegiado que va a instruir esa denuncia, si no está vinculado con ningún hecho, pues tengo la garantía de que esas personas, si fuera una de ellas la que está implicada, no va a haber mi denuncia. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que en la parte de atrás, en lo que sería el repositorio de datos, esa denuncia no va a llegar al sitio, digamos, habitual de la denuncia, que sería la carpeta donde se van incluyendo todas esas denuncias, sino que va a ir a una carpeta de conflicto de interés de otros departamentos, ¿de acuerdo? Eso os lo dejo aquí. Por último, lo que vemos es, le pedimos la información de contacto al informante. El informante puede dejar sus datos o puede permanecer anónimo, ¿de acuerdo? De nuevo, lo que hablábamos en la ponencia, esto necesitamos, no sabemos al final por qué protocolo vamos a ir, por qué regulación. Tenemos que garantizar que el denunciante, si quiere ser anónimo, tenemos que garantizarle el anonimato. Después ya veremos cuando la tramitemos, si necesitamos saber el nombre del denunciante, si necesitamos como testigos, si necesitamos aportar más pruebas. Pero tenemos que garantizar lo que hablaban en la ponencia, pues ese conjunto de leyes, ¿no?, que enmarcan todo esto. Finalmente, lo que vamos a hacer es una contraseña. ¿Por qué? Porque, evidentemente, si nuestro denunciante acaba siendo anónimo, vamos a necesitar seguir en contacto con él y eso lo vamos a hacer a través de este buzón de comunicación seguro que ahora os mostraré. Finalmente, validamos la comunicación y, además, lo que os comentaba, tenemos la posibilidad siempre de firmar distintas políticas o procedimientos que nosotros queramos incluir en este tipo de denuncia. En este caso, yo os pongo un ejemplo de que vamos a hacer al denunciante, vamos a obligarle que si quiere seguir adelante nos firme la política de privacidad de datos, que en algún momento tendremos que aplicar, aunque sea, como sabéis, por la regulación de GDPR, que a lo mejor tenemos que anonimizar esos datos, y que ha leído y comprendido el reglamento del procedimiento del sistema de información. Una vez aceptados los términos, el denunciante ya podría enviar la comunicación. Fijaos que aquí hemos conseguido muchas cosas. Hemos separado la posibilidad de que la víctima y el denunciante no sean la misma persona. Vamos a garantizar la confidencialidad, vamos a garantizar que sea un formulario también a propósito y hecho a medida con nuestro procedimiento. Una vez garantizado todo esto y una vez la denuncia sube al sistema, la denuncia va a notificar al gestor del canal, en este caso del canal de acoso, va a notificar al gestor o a los gestores que hay una nueva denuncia. Una vez una nueva denuncia entra en el sistema, el gestor va a firmar o va a loguearse dentro de lo que sería la parte de atrás de ese reporting que habéis visto, de ese formulario que habéis visto. Aquí es donde nuestro gestor va a analizar cualquier denuncia que le vaya a llegar. Os pongo esta pantalla porque voy a aprovechar también para comentaros que nosotros no solamente incluimos el sistema de Integrity Line dentro de este Compliance Cockpit, que es nuestra marca comercial. Compliance Cockpit es una herramienta para gestionar un CMS, un Compliance Management System. Aquí un compliance va a poder acceder en una sola aplicación a todas sus tareas diarias que pueden incluir la matriz de riesgos, gestión de políticas, gestión de aprobaciones, riesgos de terceros y, por supuesto, nuestro Integrity Line, que es el canal de denuncias. Además, como veis, aquí está el Data Center, que es donde nuestros gestores van a poder acceder para disgregar, para granularizar todos aquellos permisos que yo os comentaba. Si yo voy a Data Center, voy a ver que tengo diferentes permisos y diferentes funciones para cada uno de los integrantes de ese canal. Veis que aquí hay dos muy claros, que es el administrador, que podría ser el Compliance Officer, y el instructor del canal de acoso, que podría ser, por ejemplo, un compañero de recursos humanos.
Eso quiere decir que cada usuario de la plataforma van a tener permisos distintos. El señor del instructor del canal de acoso no le vamos a dejar acceder por sus permisos al canal de ético. Solamente va a poder acceder al canal de acoso, ¿de acuerdo? Con esto es suficiente, creo, para que más o menos entendáis un poco la idea, ¿no?, de la granularidad de los permisos. Una vez nosotros entramos en la herramienta Integrity Line, lo que vamos a ver es que nosotros vamos a poder configurar la plataforma de la manera que yo os mostré en el reporting. Aquí el usuario tiene total autonomía para poder ir configurando la plataforma a medida que esta plataforma tenga que cambiar porque el procedimiento ha cambiado, por el que el reglamento ha cambiado, porque su protocolo ha cambiado. Es lo que os comentaba un poco Isabel, que a medida de todos estos años hemos tenido que ir adaptando la herramienta. Pues bien, esto prácticamente el usuario lo puede hacer solo. Nosotros le ayudamos, le podemos ayudar, pero hay mucha autonomía en el sistema. Dejadme simplemente explicaros, esta vista general, como podéis ver aquí, simplemente nos da una idea, es un dashboard, nos da una idea inicial de todos los, digamos, KPIs de la plataforma, o mejor dicho, a mí me gusta decir que son todos los metadatos, y no los datos personales, sino los metadatos que la plataforma nos está enseñando para que yo pueda de aquí realizar bien un reporting y unas estadísticas de lo que está ocurriendo dentro de mi sistema. Dejadme simplemente ir a una denuncia de acoso. Este sería el repositorio. Yo aquí puedo modificar cómo quiero ver esta vista, según país, según administrador del sistema, en qué carpeta ha ido cayendo. Como veis, aquí hubo una de conflicto de interés, pero básicamente son canal de acoso y canal de compliance aquí abajo, y aquí yo puedo darle una breve descripción. Cuando yo entro en uno de los casos, que es lo que yo os quiero mostrar, aquí el usuario va a poder realmente iniciar esa tramitación. La tramitación va a empezar por, primero, evidentemente, mirar si el caso, pues, qué ha ocurrido, ¿no? En este caso, pues, qué nos están explicando, qué tipo de acoso ha sido, si ha sufrido represalias o no, etcétera, etcétera. Vemos que el denunciante es anónimo, vemos que ha firmado la política de privacidad y seguimos adelante. Lo que vamos a hacer, pues, es iniciar esta tramitación, que en muchas compañías, como os decía, lo hace el propio Compliance Officer, y yo voy a ir de aquí validando esos metadatos para que realmente todo después quede reflejado en mis reportes y estadísticas. Además, me voy a poder ir comunicando con ese denunciante. Voy a poder darle toda la información, o voy a poder pedírsela si, por ejemplo, me faltaran evidencias o me faltara algún tipo de ayuda para seguir con el procedimiento. Y además, también es importante, porque se ha comentado, voy a poder crear una serie de recordatorios. La plataforma puede crear recordatorios individuales, pero lo más importante es que también puede crear recordatorios genéricos, es decir, para tipos de canales y para fechas vencidas. Entonces, lo que podemos hacer es, con todo lo que se ha hablado también en esta mesa, explicando que, bueno, pues que habían unos vencimientos que hay que ir cumpliendo, simplemente estos vencimientos se pueden configurar en la plataforma y el gestor irá recibiendo esos vencimientos a medida que lleguen para saber que tiene que ir avanzando en el procedimiento. Además, también cada uno de nuestros clientes se puede crear en alguna de las versiones notas específicas para los casos o para la instrucción que necesita realizar o la tramitación que necesita realizar. Yo os he puesto un ejemplo de lo que podría ser una plantilla para el procedimiento de denuncias de acoso. Por favor, tomadlo como tal, como un ejemplo. Esta plantilla está configurada pues en bloques. El primer bloque sería, por ejemplo, el inicio del procedimiento, donde además yo me pongo aquí un recordatorio de los plazos que van a ir ocurriendo. Voy a confirmar, aunque le pregunté al denunciante qué tipo de acoso era, yo aquí voy a confirmar que realmente es el tipo de acoso que el denunciante a lo mejor me ha explicado. Aquí voy a poder determinar y voy a poder dejar implementado y, por lo tanto, trazado, auditado, si voy a activar el protocolo de acoso, si la comisión entiende que los hechos son constitutivos de acoso de algún grado. Acordaros que pueden haber comisiones del protocolo de acoso. En el segundo bloque ya entraría en la instrucción,
pues señale las entrevistas que he realizado, pues a víctima, denunciado, a testigos, a los 3. Aquí podría subir ese acta de entrevistas. En caso en que la investigación supere los 3 meses, justifíqueme por qué, cuando yo me he impuesto un plazo. Es decir, fijaos que yo puedo ir realizando una serie de preguntas al sistema para que yo pueda crear esa plantilla que en principio no tiene por qué contener datos personales, pero que después a mí me va a servir mucho como reportes y estadísticas de todo mi sistema. ¿Por qué? Porque yo voy a poder ir, una vez haya completado estas plantillas, voy a poder ir a informes y voy a poder ir filtrando por todos los datos que yo le he preguntado en el caso al señor. O sea, digamos, esos datos, esos metadatos que os dije que yo iba a ir completando a medida que fuera teniendo información. Voy a poder ir también a pedir un filtro sobre preguntas que yo he estado incluyendo en esa plantilla que os he enseñado. Tipo de acoso, se activa o no el protocolo, formularios. Las preguntas que yo le he hecho a mi denunciante en el formulario, también voy a poder ir filtrándolas para que después yo pueda configurar aquí un informe en el que yo a mi denunciante le puedo sacar una estadística, un reporting de en España cuántas denuncias de acoso he tenido en el año 2025 y cuáles de ellas se han activado el protocolo de acoso y en cuántas de ellas, etcétera, 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 etcétera. Eso me da una visión muy rápida de lo que está ocurriendo y monitorizándolo en tiempo real en mi sistema de información. ¿De acuerdo? Finalmente, voy a volver a la presentación. Disculpadme si lo encuentro porque no es aquí, perdón. Ah, sí, ya la veo. De acuerdo. Gracias. Vale. Aquí está. Sí, finalmente acabo con esta slide. Simplemente integración de la denuncia de acoso del sistema interno de información, ventajas de la integración. ¿Qué ventajas hemos visto? Integrado en el sistema de información, un solo sistema. No tengo que ir con 3 canales distintos, con 3 grupos distintos, enviándome emails con información delicada de un lado al otro, sino que todo queda incluido en el sistema. La información no va a salir. Sinergias entre los equipos desde la tramitación de la investigación. Es un lugar de encuentro. El sistema va a ser un lugar de encuentro entre distintos equipos, el compliance, recursos humanos, posibilidad de respuesta de víctima y denunciante si no son la misma persona, es decir, anonimato versus confidencialidad, lo voy a poder tratar dentro del sistema. Inclusión de firma, términos y condiciones por el denunciante. Ya hemos visto que le obligamos al denunciante a que lo que nos está explicando sea verídico, o sea, le estamos preguntando si está de acuerdo. Petición explícita de activación del protocolo por parte de la víctima, se lo podemos incluir en el formulario. Plantillas y recordatorios personalizados en el seguimiento de los plazos, podemos crear esos recordatorios. Localización de la infracción, no tengo que, dentro del sistema voy a poder manejar absolutamente toda mi organización. Por lo que os comentaba, puedo tener distintos canales en distintos países con distintas importancias. Por ejemplo, en España ya vemos que es muy importante, pero también, por ejemplo, lo es en Chile a propósito de la ley Karim. Entonces, yo puedo tener toda esa información aunado en un solo mismo canal. Facilidad de reportes y estadísticas, ya lo habéis visto, es muy fácil exportar reportes, ver mis estadísticas, ver cuál es mi estado de salud dentro del canal, dentro de mis infracciones, para poder después tomar medidas correctivas. Y, bueno, pues importante, imagen de sensibilización por parte de la compañía al diferenciarlo. Estamos enviando un mensaje a todos nuestros stakeholders que nosotros somos sensibles a esa infracción y a esa causística. Y con esto ya acabo mi intervención y vuelvo a la mesa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lorena. Ahora voy a pedir a todos los ponentes que yo iba a decir que suba a estrado, pero no a estrado no, pero a la silla sí, que subáis a la silla y contestéis a las preguntas que os puedan hacer desde online, como aquí. Sí, por favor, Lorena, Javier. Y a ver si tenemos alguna pregunta entre el público primero y luego pasaremos a las preguntas que se puedan haber hecho online. ¿Alguien de vosotros tiene alguna pregunta? ¿Vosotros que os veo? Ninguno, nadie. ¿Y tú? Aquí, 2. Por favor. Gracias.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿a partir de cuántos empleados tienes que tener el programa de acoso? La ley del LGTBI habla de más de 50 para este concreto canal, pero el protocolo de acoso en general no entiendes para todas las personas jurídicas con independencia del número de empleados. Es verdad que ahora la ley 10/2022 pues obliga, ¿no? De alguna manera, en este momento de cultura compliance, pues digamos que lo especifica en su concreto su artículo 12 y habla de que todas las empresas deberán arbitrar procedimientos para recepcionar este tipo de conductas, ¿no? En materia de acoso laboral, sexual, por razón de sexo. Buenas tardes. Mi pregunta es, cuando involucráis a una empresa externa que os apoya en la fase de instrucción en el caso de acoso, ¿qué tipo de empresas involucráis? ¿Bufetes de abogados, detectives, o psicólogos? No sé. Yo, en mi experiencia, hemos involucrado a despachos de abogados hasta la fecha. No hemos tenido que recurrir a investigaciones privadas, pero si fuera el caso, la planificación es clave. Hay que identificar bien los hechos denunciados y ver qué elementos de investigación son necesarios, pero normalmente los despachos externos tienen mucha más visibilidad que nosotros en una sola empresa, que afortunadamente no tenemos a todos los empleados denunciados por acoso, gracias a Dios. Sí, en nuestro caso también despachos de abogados y en particular una empresa concreta para el protocolo de acoso moral y laboral. Solemos utilizar una empresa especializada en la investigación de este tipo de casuísticas. Gracias. Agradeciéndoos pues, que compartáis con nosotros vuestras experiencias, que creo que es muy de agradecer, obviamente, por el hecho de que nos estáis contando cómo trabajáis en vuestras casas, y yo creo que eso hay que ponerlo en valor, ¿no? No todo el mundo se atreve. Yo voy a abusar un poquito de esa generosidad por vuestra parte y os voy a plantear la cuestión si habéis tenido, y si no, planteo en genérico, ¿qué ocurre con las denuncias de mala fe? Si habéis tenido el caso de una denuncia de mala fe o se ha descubierto finalmente que esa denuncia pues no era cierta, ¿cómo habéis actuado o cómo prevéis actuar en estos casos? Muchas gracias. Yo me adelanto siempre, Jesús. Sí. Bueno, pues tiro para adelante. A ver, la mala fe es muy difícil de probar. Eso en mi experiencia, y aunque a veces dices, bueno, este ha tenido una intención totalmente torticera de aprovecharse del sistema y presenta una denuncia y los hechos no son ciertos, pero tampoco puedes afirmar que son falsos ni que hay una mala fe evidente. Pero justo en ocasiones hemos podido identificar conductas donde, y además la Ley de Protección del Informante lo identifica, cuando hay una ilegalidad en la denuncia, que tú aprecias que puede haber una ilegalidad en los elementos que aporta el denunciante, eso es un indicio de mala fe, con lo cual, lejos de continuar con la investigación o incluso continuando con la investigación, porque bueno, pues no podemos tampoco nunca descartar todos los hechos hasta que no tenemos una investigación completa, pero yo en mi caso, y afortunadamente o desafortunadamente no hemos podido sí sospechar, pero nunca tener un elemento muy claro, abriría un expediente disciplinar, abriría un caso del canal para investigar la mala fe y terminar con la consecuencia laboral, con un expediente contradictorio o penal, dependiendo de los hechos que fuera el caso. Esa es mi impresión. Sí, estaba justo pensando en algún caso. No hace mucho tuvimos un caso en el que, si no la mala fe no era totalmente manifiesta, sí que había cierta ocultación o sea, nos había presentado unas evidencias, digamos, para defender su punto de vista, su interpretación, pero faltaba la otra parte que nos la dio el denunciado.
Entonces, sí que vimos que ambos dos deberían haber tenido las mismas evidencias porque eran comunicaciones entre ellos, y sí que hubo cierta... no, más que manipulación, no quería ocultar, digamos, esa parte. Sí que es verdad que es muy difícil decir, porque al final también, obviamente, ese tipo de casos se convierten en algo bastante complejo, tienes que ir para un lado y para otro, y al final es tan difícil el determinar si realmente hubo una mala fe o es, oye, yo ya no tenía todos los mensajes que había tenido, etcétera. Entonces, se abrió un expediente también para investigarlo. Y como digo, es algo bastante complejo de tomar una decisión al respecto. Bueno. Permitidme, si quiero, un apunte, 10 segundos. Para mí este es el gran tema pendiente de esta Ley de Protección de Informante y en general de cualquier investigación interna, porque es verdad que el estándar de la noticia, pues al final se basa en la buena fe, ¿vale? Lejos de la rumorología, etcétera, pero esto obviamente es muy difícil de probar. Aquí como pruebas efectivas, ya lo es en un procedimiento judicial. Imaginemos aquí que no se exige ninguna documental, únicamente la mera información de una persona que dice haber sufrido pues, este tipo de desagradable situación, ¿no? Y aquí, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta de que, por ejemplo, se ha activado una información para no evitar pues, un despido por causas objetivas o un traslado por causas objetivas, y esto implica ya una protección que, como sabéis, del informante se invierte la carga de la prueba desde que hay una información en el sistema, de tal manera que si hay una reacción laboral, vamos a decirlo así, de las que el artículo 36 enumera, se entenderá como represalia y quizás pueda optar como un blindaje. Esta es la gran asignatura pendiente. Indicios, pues el sentido común, la reiteración de la misma información por parte de una determinada persona bueno, pues, en un periodo corto de tiempo. El saltarse el canal externo, ¿sabe? O el canal interno para ir directamente al externo. Esto no es tanto así porque es una opción de la ley, pero realmente si tienes un sistema fiable, ¿por qué lo habrías de hacer? Realmente un poco es difícil, francamente difícil. La mejor precaución que tiene es el enunciado de estos sistemas en los que ha de advertirse que cualquier denuncia de mala fe tendrá consecuencias. Ese es el efecto disuasorio primero y yo creo que el más efectivo, por no decir el único. Una pregunta más por vuestra parte. Pues la última pregunta. Un momentito, es que si no, no se oirá los que están online. Sí, mire, es que nosotros tuvimos un caso hace un par de años o así en el que un tema de acoso, después de una fiesta organizada por la empresa, pues todos los empleados, ya sabéis que bueno, pues terminamos luego en otro sitio porque se nos queda corto siempre los eventos de la empresa. Y entonces ahí es en ese momento en el que nos elevan una denuncia por acoso, por bueno, unas amenazas, una riña entre dos empleados, y hubo un gran debate entre recursos humanos, el área incluso de asesoría jurídica y compliance, ¿qué hacemos con esa denuncia? Obviamente se recibe, se trata y demás, pero a la hora de si esto hubiera sido en las propias oficinas, hubiera habido una sanción, hubiera habido un acto disciplinario, etcétera, pero claro, ¿qué hacemos en esa situación? Son dos empleados de la misma casa, siempre quieres guardar el orden, etcétera, etcétera, pero ¿hasta dónde llega ese ámbito de la protección del denunciante en este caso, por ejemplo? Yo lo veo clarísimo, francamente. Yo también, no sé si coincidiremos. Seguro que sí. Pues, a ver. Tú primero, Javier. Yo me voy a tirar a la piscina, vamos a ver. Si hay contradicciones. Efectivamente. No creo. Para mí aquí, a ver, tratándose de una cena, una actividad lúdica, pero organizada por el... A ver, todos tenemos claro que esta ley no está para cubrir los conflictos interpersonales. Es decir, podemos proteger a una persona de 4 a 6... al revés, de 8 a 3, pero no de 4 a 6 cuando sucede una cuestión de estas. Ya a mí ese planteamiento general me ofrece dudas de tener una amplitud de miras y sí protegerla fuera para que no tenga una repercusión intralaboral, ¿no? Pero esto es muy discutible lo que estoy diciendo yo ahora. Pero en ese concreto caso en el que hablábamos de un evento organizado a nivel laboral, yo sí que tendría esa deber de protección, sobre todo también por bueno, pues el punto de vista, digamos, garantista que han comentado tanto Jesús como Isabel, ¿no?
En mi percepción, eso no es un acoso, porque es una situación única, salvo que fuera sexual, puntual, cometida en el momento, en el seno de un evento posterior a un evento de la empresa, pero sí creo que hay vínculo laboral y si yo tuviera esa experiencia, tramitaría la denuncia, probablemente no la cualificaría como acoso y quedaría en una falta de respeto o lo que fuera o nada, pero sí con vínculo laboral, en mi opinión. Jesús, para finalizar. Sí, exactamente igual. Entiendo que si era un tema de acoso sexual es distinto y la tramitaríamos exactamente igual, sobre todo por el post, lo que va a ocurrir en el día a día en esa oficina, ¿no? Entonces, estoy totalmente alineado con mis compañeros. Si me dejas decir una puntualización, y es no porque sepa, ellos son los que saben, pero yo he leído muchos protocolos y muchas cosas a la hora de poner un procedimiento encima del canal, ¿no? He llegado a leer, incluso hay protocolos que explican exactamente cuál es la situación y dónde ha sido. Es en la empresa, de camino del trabajo a la empresa, del trabajo a la empresa, de la empresa al trabajo, del viaje de negocios de viaje, en el avión, en el tal. Hasta ese punto hay protocolos que incluyen una definición exacta de en qué momento ha ocurrido, siempre girando en torno a el seno de la empresa. Pues lamentablemente y por vía interna me comunican que no hay tiempo para más. Un segundito, por favor. Y finalizaremos con la pregunta. Perdona. A resultas de lo que habéis dicho, 2 empleados se encuentran el fin de semana por casualidad en un bar, que son empleados de la misma empresa, y se dan de bofetadas. Entonces ahí uno le denuncia al otro y eso es compliance, porque esto es un evento post, no es un evento tal. Por eso digo que hasta dónde llega la protección del compliance, porque el compliance llega dentro de lo que es el perímetro. Claro, si 2 señores o 2 señoras o lo que sea ocurren, pues tendrán que coger y acudir en este caso a la autoridad policial o al fiscal o lo que sea, ¿no? Lo digo es importante porque luego... En ese caso está claro. Tratándose, quizás por la naturaleza, y acabo muy rápido, por la naturaleza de un acoso laboral o sexual, si esto se produjera pues en un entorno entre 2 personas de manera reiterada en el tiempo, que luego aún fuera de las horas de trabajo, que luego tiene repercusión en el tema dentro de las oficinas, de alguna manera, y hay una información dentro de ese sistema interno, pues hombre, yo creo que ahí quizás se podría plantear si investigar esto o no, o en su caso directamente hablar con la víctima y decirle denunciar, ¿vale? Pero bueno, una mínima parte activa hay que tomar. Bueno, pues perdonadme de nuevo, ahora sí. Se ha acabado el tiempo. Muchas gracias a todos los que estáis online, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Que tengáis una buena tarde y un buen fin de semana, que ya está cerca. Os recuerdo que tenéis el afterwork aquí, que os está esperando, que siempre os gusta. Muchas gracias. Muchas gracias.